Evangelio de Johanán sería el nombre hebreo para determinar. El nombre de Juan es Johanán. Johanán es en hebreo. Y vamos a compartir en el capítulo 8 del libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Son pocos versículos que vamos a compartir acerca de la verdad. Acá hay un título en la Biblia que dice: la verdad os hará libres. Mire que estamos celebrando, no sé qué aniversario, pero es el Día de la Independencia. El día 9 de julio de 1816 es cuando se firmó un acta y se declaró la independencia de España, de la corona española, y el virreinato de la ciudad del Río de la Plata toma independencia y toma un destino diferente, un destino de libertad, ¿no? Y no de dependencia. Comienza a experimentar una nación, comienza a nacer una nación jurídicamente organizada y políticamente libre, y eso es lo que produce la libertad, hermanos. La libertad realmente va a producir un tiempo de bienestar, la libertad. Pero hay que ver, hermanos, en qué cosas estamos esclavos, estamos cautivos. La Asamblea de 1813 en la República Argentina va a abolir la esclavitud, porque la esclavitud era un negocio, era un sistema que se movía en todo el mundo, esclavizando los países, los grandes países, los más poderosos, esclavizaban, hacían colonias, iban esclavizando gente. Y hemos visto a lo largo de la palabra el pueblo de Israel en distintas situaciones que le tocó atravesar de esclavitud. Pero Jesús dijo algo muy importante que quedó marcado en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, dijo: yo soy la vida, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Todo aquel que tiene un encuentro, que puede experimentar un encuentro con el Mesías, puede encontrar la vida, puede encontrar la libertad, puede encontrar ese acceso a las cosas espirituales. Es a través de Jesucristo, el mayor hombre que existió en el mundo en todos los tiempos y que marcó un antes y un después en la vida y en el mundo entero, un antes y un después de Jesucristo. Así que eso es lo que vamos a compartir ahora. El título dice: la verdad os hará libres. Y eso es lo que realmente nos hace el Señor Jesucristo. Ha venido para que seamos libres, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá lo primero que el Señor Jesús va a hablar constantemente en el ministerio del Señor Jesucristo, del Mesías, Él va a hablar, dice, habló a los judíos que habían creído en Él. Quiere decir que hay gente que cree y gente que no cree. Juan capítulo 1, verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Más, verso 12, Juan 1:12, a quienes creyeron, a quienes le recibieron, les dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, claro, no todos creyeron. No todos lo recibieron en el corazón. No todos en algún momento de la vida dijeron: hoy abro mi corazón, este es el día. Este es el día que abro mi corazón y recibo a Jesucristo, el Mesías, como el Salvador personal, el Señor y Salvador personal de mi vida. Y comenzó a vivir una vida de acuerdo a las palabras de Dios. Y a la palabra de Dios y a los mandamientos, a lo que Jesús le estaba transmitiendo. Dice que no a todos, solo a los judíos que habían creído en Él, les dijo esto. Fíjese: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto vendría a ser la segunda oportunidad que Jesús va a hablar
a los discípulos, a las multitudes, a los que le seguían. En Juan capítulo 6, versículo 66, Jesús le va a poner la vara muy alta a la multitud que lo seguía. Mucha gente creía y lo seguía a Jesús por los milagros, porque necesitaban un milagro, porque necesitaban comida, necesitaban pan, necesitaban de los peces, necesitaban alimentarse. Otros iban detrás de Jesús por los milagros, por la necesidad, por curiosidad iban otros. Y otros iban porque no tenían nada que hacer, lo seguían. Pero en Juan capítulo 6, versículo 66, dice que muchos, después de ese día, de lo que les dijo Jesús, Jesús le va a hablar, ¿sabe de qué? De la palabra. Mis palabras, si mi palabra permanecieres en mi palabra. ¿Y sabe lo que dijeron los discípulos en esa oportunidad? Es muy dura esta palabra. ¿Quién la podrá seguir? ¿Quién la podrá atesorar? Claro, porque estaban viviendo, ellos están interesados, como en estos tiempos y en todos los tiempos, en vivir una vida light, una vida espiritual, que Dios, que el Eterno, sea el genio de la lámpara, como la lámpara de Aladino, ¿vio? De frotar esa lámpara y decir que aparezca Dios y que me solucione el problema hoy o mañana, más tardar mañana, que me tiene que solucionar. Y no es así. Por eso cuando Jesús explica, hermanos, lo que cuesta seguir, lo que es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y recién seguirlo, mucha gente dice, Juan 6:66, que mucha gente se volvió atrás, porque vio que era dura palabra esta. Por eso aquí le está diciendo, de vuelta está reiterando la palabra de Dios. Él es la palabra viva, queridos hermanos. Él es la misma Torá que se hizo carne. En Juan también lo explica, dice Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era la palabra y la palabra se hizo carne y toda esa historia. Él es la misma palabra. Si seré, dice, si permaneciere, y el diccionario dice que permanecer significa mantenerse sin mutación, sin movimientos, sin cambios. Es mantenerse firme. ¿En qué cosa? En un lugar, en un estado o en una calidad. Fíjese, eso es permanecer. Mantenerse firme sin mutar, sin moverse de lo que está creyendo. Eso es permanecer. La persona se queda firme, permanece, aunque esté, si permanece afuera, aunque llueva. Ahora hay viento en esta parte de la provincia de Córdoba, y viento sur, muy frío. Pero si una persona viene aquí afuera y permanece ahí afuera, va a estar hasta que terminemos la reunión, hasta que terminemos de transmitir con la pastora, para que ella pueda ir a abrir la puerta, encender las luces y recibir. La persona tiene que permanecer ahí afuera. Si tiene interés en hablar con nosotros o algo urgente, va a tener que permanecer. Hasta que va a tener que sufrir el frío, la lluvia, si lloviera o lloviese, el tiempo, hasta que terminemos. Son unos minutos. Y así es en la vida cristiana, hermano, el seguir, el convertirse en un seguidor del Mesías. Hay que permanecer firme. ¿En qué, pastor? En la palabra, creyéndole al que nos ha llamado, al que nos ha escogido. Si permanecieres, primera cuestión, anótelo, subráyelo ahí en su Biblia, permanecer. Esa es una de las cuestiones, de los puntos básicos, hermanos. ¿Para qué, pastor? Para alcanzar el objetivo espiritual. Eso va a activar fe, permanecer, hermanos. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, mantente creyendo. Otra versión dice, permanece con fe. Permanece en la fe. ¿Por qué? Había muerto el hermano de Lázaro, había muerto ya hacía 4 días. Y Jesús viene y le dice, permanece. Mantenete creyendo, permanece en la fe. Porque el que no permanece, hermano, no va a alcanzar el objetivo. No va a ver la gloria de Dios. Él le dijo, si permaneces, si crees, verás la gloria de Dios. Y seréis, dice, verdaderamente mis discípulos. Cuando la persona
permanece, hermanos, creyendo en la fe, deposita su confianza no en el hombre, sino en el Mesías, en Jesús, en la palabra, dice, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente, no va a haber engaño, es verdadero, permaneceréis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, talmidín serían en hebreo, discípulos. El discípulo, hermano, es aquella persona que tiene un maestro, que sigue las huellas, va tras ese maestro y va observando, va mirando y va poniendo en práctica, va tomando, va absorbiendo todo lo del maestro. Eso le está diciendo Jesús. Si permanecen en mis palabras, si no se mueven de un estado a otro estado, van a ser mis discípulos. Y conoceréis la verdad, sigue diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, la verdad os hará libres. ¿Qué sucede cuando usted permanece, querido hermano, querida hermana, querida amiga, o amigos, lo que estén viendo, permanecen en la palabra de Dios creyendo? El mismo Señor, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, le va a impactar en su corazón, en su interior, y le va a dar sabiduría, y usted va a poder experimentar cosas que nunca antes experimentó. Y va a ir conociendo qué cosa, la verdad. ¿Por qué? Porque permanece en la palabra de Dios. Eso va a provocar fe, porque Romanos capítulo 10, verso 17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso va a provocar ¿qué cosa? Que usted conozca la verdad. Usted conozca la verdad. Mire, en estos tiempos estamos descubriendo, hermanos, en la palabra del Señor, estamos estudiando, estamos analizando cada vez más profunda, y encontramos más verdades, hermanos, que por mucho tiempo, por muchos años, hemos vivido, hermano, en una tradición porque mi abuela lo hacía, porque mi mamá lo hacía, porque nos llevaban como unos niños, íbamos y participábamos de esas cosas. Idolatría a dioses paganos, y compartíamos, hermanos, con el mundo, con las demás personas, cosas que realmente no le agradan a Dios. Pero cuando conocemos la palabra, cuando permanecemos en la confianza, permanecemos en la fe, nos vamos dando cuenta que muchas veces hemos participado de cosas, acontecimientos, hermanos, que el Halloween, que cuántas cosas hay, que son, dice, no participéis de las obras, Efesios capítulo 5, 17, dice que no participéis de las obras infructuosas de la carne. Todas esas cosas, hermanos, que celebra el mundo y que va en contra del plan de Dios, de lo que Dios estableció en la palabra. Entonces vamos conociendo la verdad y ya no lo hacemos. Y ya lo comentamos, ya tenemos la obligación como ministros de Jesucristo, del Mesías, de anunciar las virtudes y anunciar la verdad también. Decirle a la gente, nosotros hemos estado en un error mucho tiempo. Y la gente hace una religiosidad y no realmente de una búsqueda profunda de las cosas espirituales. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron algunos de los judíos que estaban ahí, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Claro, humanamente, los judíos que estaban en ese lugar, él está hablando a los judíos de Jerusalén, y sabemos que se habían dividido las dos casas, el pueblo de Israel se había dividido en dos casas, la casa del norte, que es la casa de Efraín, casa de Israel, casa de José, la va a encontrar en las Escrituras, y la casa de Judá, al sur, es la casa de Judá. Y a todos de la casa de Judá, las dos tribus que estaban ahí, les decían los judíos. ¿Por qué? Porque después del exilio de Babilonia, acá lo que les respondieron los judíos que estaban ahí, dijeron, linaje de Abraham somos. Somos descendencia de Abraham, es correcto, porque Dios lo llamó a Abraham
Dios engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Eso lo estamos viendo en el Bereshit, en Génesis, de toda esta historia, y vemos cómo se va a desprender. Dios llama a un hombre, entran 70 familias a Egipto, pero van a salir de Egipto 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, más los extranjeros que se van a acoplar a ese pueblo de Israel. Entonces millones son. Y acá ellos dicen, nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. Humanamente los judíos están diciendo, nosotros nunca hemos sido esclavos, pero Jesús le está hablando de otro tipo de esclavitud. Pero realmente el pueblo había estado en Egipto, ¿cuántos años esclavos? Tomo agua. 430 años, hermanos, más de 400 años en Egipto, esclavos, más de 400 años, y luego la casa de Judá, la casa del sur, hermanos, va a estar esclava con Babilonia 70 años. 70 años, hermanos, en cautiverio, en Babilonia. Y después van a experimentar, ¿qué cosa? El imperio romano. Roma va a invadir Palestina y ellos han sido esclavos, hermanos. Han sido esclavos. Y claro, Jesús les está hablando de otro tipo de esclavitud. Si bien ellos han experimentado la esclavitud, Jesús les está hablando de otro tipo de esclavitud. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ay, ahí ya fue algo muy preciso, muy claro lo que el Señor Jesús está enseñando, está diciendo, y esclavo le está diciendo, mire, no es una esclavitud literal, una esclavitud física, sino ustedes están siendo esclavos espiritualmente. Hasta el día de hoy, hermanos, mucha gente no está en la prisión, a lo mejor tendría que estar, no está en la prisión, pero están esclavos espiritualmente. Están esclavos puede ser en dos opciones. Una, porque la misma persona se mete en una esclavitud. Porque a través del tiempo hay algo que no solucionó en su debido momento. Esclavo del pasado, que hizo algo mal, dijo algo malo, nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, nunca soltó el perdón a esa persona y sigue esclava. Nunca se arrepintió. Es otra cuestión. Vio, a modo personal, la persona crea habitaciones, dice que hay fortalezas en la persona. Y eso, y crea, ¿qué cosa? Una esclavitud espiritual. Por eso Jesús le está hablando, y le está hablando de algo espiritual, hermanos. Y Él ha venido para hacernos libres. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y Satanás también, hermanos, a través del pecado, que va la tentación, comete pecado, y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces la persona permanece esclava del pecado, esclava del pecado, y la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús tenemos la vida, y tenemos la vida eterna. Y el esclavo, dice, estoy compartiendo el Evangelio de San Juan, capítulo 8, estoy compartiendo San Juan, capítulo 8, verso 35. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Habla el Señor de qué cosa. Dice que el esclavo, claro, ellos les da un ejemplo bien práctico. Le dice, miren, los esclavos se venden. Los esclavos van a estar un tiempo, se los oprime, se los hace trabajar duro, muy duro, trabajos forzados, o los trabajos que nadie lo quería hacer. Siempre decimos el de lavar los pies, por ejemplo, de un estado de humillación.
Entonces esos se vendían, cuando ya el esclavo ya no daba más, se iban vendiendo, se iban canjeando, entonces no quedaba en la casa. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y ahí venimos, hermanos, a lo espiritual. La persona que permanece esclava de un vicio, de un pensamiento, del pecado mismo que lo asedia, hermano, y dice la persona, no quiero dejarlo. Hay muchas personas que no quieren dejar el pecado. Luz resplandeció en las tinieblas, pero los hombres, dice, amaron más la oscuridad, amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y no querían que fueran reprendidos. Entonces a las personas sí se les muestra la luz, sí se les enseña, sí se les da la palabra, sí están habilitados para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, pero no quieren, hermanos, permanecen en qué cosa, en el pecado. ¿Saben que está mal? Sí saben. También influye el Dios de este siglo, con minúscula, Dios con minúscula, de este siglo, que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. El Dios Satanás, el adversario, el mentiroso, el homicida. Jesús ya dijo, Él es el homicida, el que viene a matar, a hurtar, matar y destruir. Eso pone y mantiene cauterizadas las mentes. Por eso el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, y vino a deshacer las obras del diablo. El esclavo, hermano, se tiene que ir, no va a permanecer en la casa. ¿Y sabe a qué hace referencia a la casa? A la casa espiritual, hermanos. A la familia de Dios, a la familia espiritual, al cuerpo de Cristo, al edificio espiritual del cual todos somos piedras vivas, dice la palabra. Y la piedra fundamental es el Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el cual es el mismo Mesías, el mismo Señor es la cabeza de ese cuerpo de Cristo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque se puede experimentar una libertad, pero a medias, hermanos. La gente dice, no estoy en prisión, yo no tengo pecado, soy una persona buena, y para la Biblia, para la palabra del Señor, no existe hombre bueno. A Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesús, uno bueno es, y solo Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué lindo es experimentar la libertad en Cristo Jesús, queridos hermanos. Qué bueno es cuando podemos experimentar y saber que realmente el Mesías nos ha hecho libres. Sé que soy, dice, descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Otra vez la palabra, ¿vio? Los mismos religiosos, la misma gente que tenía Torá, que tenía mandamientos, que tenía instrucciones de parte de Dios, lo querían matar al mismo autor y consumador de la fe, al enviado, el que vino del cielo. Estando en la condición de Dios, siendo en la forma de Dios, no escatimó como a cosa que aferrarse, sino se despojó, dice Filipenses capítulo 2, 5, 2. Perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Ahí está. Él se hizo hombre, se hizo siervo, hermanos, para salvarnos. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, hermanos. Hay mucha gente que por más que le dé palabra, no quiere deponer la actitud, no quiere rendir su vida realmente al que nos salvó, al que nos transformó, al que nos sanó, al que nos dio la libertad. Yo hablo, y terminamos acá, queridos hermanos, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Un testigo fiel, el mismo Mesías que descendió del cielo, hablo lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjese que
¿qué cosa está diciendo el Señor? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Esto es algo genuino, es algo verdadero, es algo que viene del mismo corazón del cielo para nuestras vidas. Y vosotros, dice, hacen lo que habéis oído cerca de vuestro padre Abraham. Son cosas diferentes, totalmente diferentes. Así que, hermanos, hay un tiempo que estamos viviendo y que el Señor Jesús está llamando, nos está llamando al arrepentimiento. Escucho por ahí muchos pastores, muchos predicadores que hablan justamente de otros temas totalmente diferentes, que hay una amplitud de temas para hablar, pero lo que realmente es importante, hermanos, cuando hablamos que las personas tienen que experimentar un arrepentimiento, ¿para qué? Para que puedan ser libres. Porque Jesús dice, conoceréis la verdad. Cuando usted conoce la verdad, usted va a poder experimentar la libertad con la que Cristo Jesús quiere hacernos libres justamente.